Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias. Mi nombre es Natalia Luna y a nombre de todo el equipo le invitamos a que se quede porque hoy vamos a estar platicando sobre mediación y escucha. Cómo recolocar la conversación, que también es una tarea de las y los defensores. Estoy acompañando como cada miércoles a la maestra Ana Cecilia Terrazas y antes también, por supuesto, a mi compañero José Ángel Domínguez. ¿Cómo andas, Chiche? Encantado de saludarte, mi querida Natalia, Ana Cecilia, y a todos los amigos y amigas que están interesados en estos temas, por supuesto. Estamos en un programa previamente grabado, pero puede hacer contacto con la Defensoría vía correo electrónico en audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre, en Facebook como la Defensoría de las Audiencias RE por Radio Educación, por supuesto, y tenemos un número de WhatsApp para sus mensajes, 55 12 33 29 15. Y me gustaría invitar a todos y a todas a escuchar, descargar y comentar unos programas que hicimos el año pasado, pero que valen mucho la pena, Natalia. Sí, queremos invitarles a descargar y comentar todos y cada uno de los 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMAR, Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Pero además de para otorgarle esta digamos, constancia digital, lo importante es eso, conocer a través de cada uno de estos 9 capítulos nuestros derechos como audiencias y hemos tenido para ello una selección de expertas y expertos realmente formidable. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx y en el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos también es a través de Radio Educación. Bueno, y nos da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora de las audiencias de Radio Educación, con un tema importante, complicado, sobre todo en un momento como el que vivimos de todavía pandemia, de polarización, de incertidumbre. Ana Cecilia, muy buenas tardes, es un placer como siempre. Ay, muy buenas tardes, José Ángel, muy buenas tardes, Natalia, muy buenas tardes a todas nuestras audiencias que nos están escuchando, siguiendo y que nos están poniendo cositas en Facebook y que nos están escuchando por la radio. Efectivamente, ustedes acaban de repromover, digamos, la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías y justamente el tema de hoy, escucharán en alguno o en varios de los capítulos, tiene mucho que ver con los derechos de las audiencias y sin embargo no está directamente escrito en la ley. Es decir, los derechos de las audiencias a ser escuchados por los medios de radiodifusión y a ser escuchados, digamos, con el cuerpo entero y de manera completa. Y por eso para mí es un privilegio el poder contar de nuevo con esta invitada de lujo, que es la doctora Bertalicia Gutiérrez San Román, que desde León, Guanajuato, hace un espacio en su agenda para pues platicar con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que vamos a dar un poquito su perfil, ¿verdad? Bueno, brevemente, para que conozcan nuestras audiencias, a la doctora, ella es psicoanalista, doctoranda en teoría crítica e integrante del Centro de Estudios Superiores de Análisis Grupal en León, Guanajuato. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues es un placer saludar a la maestra Bertalicia Gutiérrez San Román y los derechos de las defensorías, de las audiencias, las conversaciones, lo que hace, lo que hemos vivido últimamente, todo esto está, digamos, en un gran vorágine de sensaciones, de acciones. ¿Cómo se tratan estas conversaciones de una manera, digamos, más seria, de una manera constructiva, de una manera que nos permitan conocernos mejor y darles cabida y darles salida a nuestras ansiedades y todo esto? Sé que es complejo, pero no sé si me expliqué cabalmente. Totalmente. Yo creo que es importante
la Defensoría, son importantes los derechos de las audiencias y es importante el mediador. O sea, todos quienes participan en estas acciones necesitan preparación, necesitan tolerancia, necesitan conocer de lo que estamos hablando. Para que exista esa mediación, maestra, ¿qué elementos, digamos, de manera general e inicial tendría que tener una persona que está dedicada a escuchar a las audiencias y eventualmente también a entablar un diálogo o una comunicación con nuestros escuchas? Entre las características esperaríamos que tuviera tolerancia, paciencia y estar dispuesto a escuchar al otro. Y escuchar no nada más lo que dice, sino cómo lo dice. Y en realidad, qué es lo que está atrás de las palabras de aquel quien habla, buscando un reconocimiento, una defensoría a su queja. Pues está describiendo a Ana Cecilia Terrazas. No solo no me comprometas, mi estimado José Ángel, que sí quiero mejorar, pero todos han abonado, Natalia, tú y por supuesto la doctora Bertalicia Gutiérrez San Román, psicoanalista de primerísima, que de veras me parece un lujo tenerla en este programa. Han contribuido a lo siguiente. Les quiero decir nada más rápidamente, los y las defensoras tenemos que tener como por ley unas características muy básicas. Es tener más de 30 años cumplidos, palomita, reconocido prestigio en materia de comunicaciones y radiodifusión, reconocido por las autoridades que le habían propuesto y parece que les pareció, y no haber sido condenado por delito doloso que amerite más de un año de prisión, lo cual también tenemos palomita por ahí, y que no haya trabajado en el medio, digamos, al que representa, por lo menos en un periodo previo de 2 años. Es decir, yo podía haber trabajado en radioeducación hace 15, pero no hace 2, o de 2 para acá, o del abril de 19 para acá. Pero esas son muy poquitas cualidades o características, mi querida Bertalicia, porque en realidad de las quejas, mensajes, comentarios, contactos que tienen nuestras audiencias de radioeducación, que son muy ilustradas y que tienen un hábito crítico de radioescucha, el gran porcentaje, el mayor porcentaje de los comentarios caen. Nosotros los dividimos en asunto y motivo, que pueden, por cierto, seguir los informes y consultar los informes en el micrositio de la Defensoría, que me parece importante como audiencia también conocer esto. Voy a saltarme las constancias de escucha del curso que recomendamos y después caemos en opiniones generales. Y en opiniones generales, ni siquiera en quejas, ni en sugerencias, ni comentarios, sino en opiniones generales. Y en estas opiniones generales, Berta, siempre tenemos o estamos teniendo un poco de todo, pero sobre todo polarizado, absolutamente polarizado, o sea, no hay nadie un poco mediano, sino polarizado en términos de políticas y políticas públicas, y esa es la agenda, digamos, del país, de la población, la que reproducimos, la que vivimos, la que tenemos, y a veces viene con mucho enojo, y a veces viene con un fanatismo, y a veces con mucho elogio. Y quien no esté de uno o de otro lado, también se comunica a la gente para opinar que algo no está ocurriendo bien. O sea, como que falta esto que tú decías de mediación. ¿Cómo se amplía una conversación así por parte de una que solo es defensora de los derechos de las audiencias, pero que no es profesional como tú, de la escucha y de la conversación? ¿Y cómo le hacemos para no interpretar esto que tú decías del mal, el mensaje de ver lo que hay detrás, ¿no? Escuchar lo que hay detrás? Yo creo que tenemos que ser claros como primera posición. Y ser claro significa que estamos entendiendo al otro, que lo que me está diciendo es lo que quiere decir. O sea, no es lo que yo creo que es, sino lo que el otro, el radioescucha, está expresando. Entonces, en esta claridad se vale preguntar. O sea, no demos por sentado lo que el otro está diciendo, porque el lenguaje puede ser uno, pero el tono puede ser otro, la manera de escribir si es por escrito. Entonces necesitamos
paciencia en cuanto a no responder inmediatamente, porque luego también la misma función nos empuja a que respondamos. O sea, ustedes dicen, hay mucha gente que acude a expresar su queja o manifestar su demanda. Y eso mucha gente, pues somos muchos millones de habitantes en el país. ¿A cuántos llegan ustedes? Me imagino que es a mucha gente. Entonces, el intentar responder a todos de inmediato para poder cumplir, entonces nos está colocando en un lugar demasiado frágil y peligroso, porque entonces ya no escuchamos al otro, estamos cumpliendo nada más con lo que se supone que tendríamos que hacer. Entonces, por eso el subrayarlo de la paciencia y la tolerancia, y con la libertad de que nos equivocamos y que no sabemos todo, como decías tú, ¿no, Ana Cecilia? Como pues no estamos enterados de todo, sino que habrá que poder reconocer cuando no sabemos y entonces volver a preguntar, o hasta el lugar de decir, si me permite, déjeme investigar, porque hay cosas que no sabemos. Entonces, para esto necesitamos esta paciencia, para no irnos desbocados en responder. Ahora, maestra y también Ana Cecilia, pienso en que en Radio Educación estamos en un proceso de alfabetización, por así decirlo, como audiencias, como también incluso dentro de los trabajadores y trabajadoras de los medios, para que cada vez más los derechos de las audiencias y nuestra función como medio público vayan de la mano. Tenemos una audiencia muy crítica, una audiencia o audiencias muy participativas, a veces en donde se dibuja la línea entre aquellos asuntos que sí le atañen a la Defensoría, porque usted hace unos momentos habla sobre la necesidad de escucha. Entonces es de escucha de todos los comentarios, pero en donde se dibuja la línea de lo que sí le toca resolver o en qué conversaciones sí hay que poner, digamos, más énfasis o continuación, y en otros en donde no. ¿Existen algunos en donde no, por ejemplo? Fíjate, esto es en relación a lo que acabo de expresar, o sea, no sabemos todo. Entonces, yo creo que sí podemos detectar si lo que está preguntando, lo que está pidiendo, nos compete o no. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Y estaba pensando en el acceso a la comunicación actual es amplísimo. Entonces, como dicen ustedes, hay que educar, porque no todo el mundo sabemos hacer, ni con la computadora, ni con el internet, ni con muchas cosas. Entonces, ¿desde dónde el otro está utilizando el medio para descargar nada más, o de veras porque le interesa conocer, o porque tuvo una experiencia negativa y entonces necesita una ventana o un balcón desde donde gritarlo, nada más para expresar? Entonces sí, el detectar qué es una cosa o qué es otra, yo les preguntaría a ustedes si su oído no se ha ido refinando a través del oficio, porque yo creo que sí pueden distinguir, o sea, uno que va iniciando, que pudiera iniciar en esto, a lo mejor sí se confunde con la ansiedad, como que se quisiera resolver todo o responder todo. Pero quien ya tiene un trecho caminado, entonces sí van reconociendo, van intuyendo por dónde va el discurso del otro. Si es puntual como una descarga de catarsis, como porque estoy tan enojada porque no sé qué pasó, y que ellos son pues alguien que escucha o alguien que supuestamente me va a defender, entonces voy y vomito. Y uno detecta esa diferencia en, ¿está interesado en saber o está interesado en ser escuchado? Yo creo que eso sí es, el oficio te va dando parte de estas herramientas. Claro, aprender y desaprender constantemente, mi querida Ana Cecilia Terrazas. Sí, José Ángel, gracias por pasarme esa estafeta. Yo quería aprovechar para consultarle en este momento, como lo indicó la doctora, a nuestras audiencias,
y les recordamos los teléfonos y el correo, si me ayudan con eso, para preguntarles, ¿este espacio les parece con toda franqueza que es claro? Yo misma me hago bolas. Porque además, ¿no? Sabiendo cositas, pues no lo sé todo. Nunca sé lo de la audiencia en particular, es decir, de antemano yo no conozco a las audiencias en lo personal, generalmente. Entonces, es claro, les funciona. A diferencia de lo que dijo Berta, tenemos que responder de bote pronto, digamos, o de rebote, porque así está escrito en los protocolos y en los procesos de trabajo de las defensorías. Tengo 20 días para contestar, pero siempre trato de investigar un poco más para aclarar cuál es la pregunta. Entonces, bueno, esa sería la petición al equipo que ahorita lo preguntemos, recordemos y refresquemos a nuestras audiencias cómo contactarse con nosotros, pero también una pregunta que tengo para la doctora es, honestamente, con la pericia que he tenido, alcanzado a tener poca o mucha en este tiempo, hay más ganas de colocar la opinión al aire y decirla que de tener una respuesta, es decir, y se vale, y yo misma la tengo como cuando soy audiencia, que es el resto del tiempo. Tengo ganas de ser escuchada, tengo ganas de colocar ahí mi voz y mi punto de vista. No estoy esperando una respuesta necesariamente. ¿Y qué se hace con eso? ¿Cómo se maneja y se extiende esa? Yo creo que eso es básico en la actualidad. El otro quiere ser escuchado. Y al tener tantos medios a la mano que pueden ser utilizados, entonces por supuesto que va a usar los medios para poder ser escuchado. Y entonces volvemos a la paciencia, o sea, tengo que ser paciente primero para que el otro exprese y me va a dar el tiempo o los tiempos para poder responder o añadir o señalar, bueno, respecto a esto yo le puedo decir y le expreso. Me falta información, ¿qué le parece si le mando a su teléfono o a su, usted correo. Me haga su correo, le mando más información sobre lo mismo, porque esto que dices yo creo que sí es muy actual. La gente al sentir que ahorita puede ser escuchada, quiere aprovechar. Y si pensamos en nuestra trayectoria, bueno, yo ya estoy con muchos años más, pero ¿cuándo fuimos escuchados? Más bien, en mi generación éramos educados para ser callados. O sea, teníamos que escuchar nosotros las instrucciones, las órdenes, las indicaciones. Y si se atrevía uno a preguntar, pues tendría que ser bien pensada la pregunta, porque si no, o no nos contestaban, o decía, sí, ya te lo había dicho. En cambio, ahorita, hasta con los alumnos de licenciatura o de prepa, no esperan que les contestes todo. Primero es, a ver, espérame, yo quiero hablar, y levantan la voz y empiezan a expresar. Y después, si tú contestas, a veces ni escuchan ellos. Sencillamente la demanda era ser escuchados. Entonces, ¿cuál es la línea? Volvemos a esta intuición. Si el otro ya cambió el tono de voz después de haber expresado lo que creía que era lo más importante, entonces nos va a dar tiempo y lugar para poder hablar. Y el contestar nosotros, les digo, puede ser desde una pregunta, aclarando lo que me está pidiendo o cuál es lo más importante para usted, o sea, como darle una línea o un camino más específico para que pueda ser respondida la pregunta que plantea con mayor puntualidad. Entonces, recapitulando un poco, doctora, y dime si me falta algo. Otra vez, hay que tener la información o tratar de ser claros y tratar de pedir comentarios claros. No tener empacho en repreguntar qué es lo que, ¿no? ¿Qué es puntualmente y en dónde está lo que usted me quiso decir?
tener mucha paciencia, ser muy tolerantes, tener la capacidad de investigar siempre y ir reconociendo o ir puliendo la escucha y el oído para saber cuándo solo se quiere expresar esta voz y cuándo se quiere realmente una respuesta porque se vulneró algún derecho, ¿no? Más o menos por ahí. Quizá me falta alguna característica del buen mediador o de la buena mediadora. Yo creo que está bastante claro esto que expresas. Y también yo añadiría, ¿hasta dónde quiere la respuesta? O sea, ¿quiere que le expliques todo o nada más que asientas que lo escuchaste y que entendiste? Porque a veces nada más es eso. No lo sé. Ustedes, a ver, díganme. Y tal vez como medio público, lo interesante sería también socializar esa cuestionamiento, esa pregunta, esa duda, esa queja, esa ira, y pues pasarlo a todos como medio público a ver si entre todos tenemos la solución. Yo creo que esto sería maravilloso, porque el involucrar a más, en realidad podemos resolver mejor. Y no sé, Natalia y José Ángel, y la propia doctora, también mucho se trata de ampliar el espacio de conversación, porque así como tú mencionaste que antes, ¿no? Que las generaciones de antes nos acostumbraron a estar callados y a escuchar y a aprender y a recibir instrucciones, no a estar participando, ¿no? Y mucho menos con los adultos. Bueno, menos los medios de comunicación masiva. El gran hito de este espacio, confuso, no confuso, conocido, comprendido o no comprendido, es que lleva pocos años, llega de 2014 a la fecha, o lleva de 2014 a la fecha en términos de ley, de haber nacido. Es decir, esto está para que las audiencias nos hablen, se comuniquen, se quejen, comenten, me digan, no me digan, y expresen su voz ante un medio masivo de comunicación, ¿no? Entonces, eso de radiodifusión, eso es como el hito de este asunto y de este espacio. Pues así que, perdón, maestra, adelante, por favor. Que yo lo que estaba viendo era lo interesante que así es expresado, tan poco tiempo y tan desconocido, entonces totalmente abierto. Y eso es el reto, ¿no? Totalmente abierto. Muy interesante. Y como usted dice también, hay que atreverse. Y la invitación de la defensora de las audiencias de Radio Educación es que nos haga llegar su punto de vista, su comentario, por supuesto, ¿no? Estamos en el Twitter como @audienciasRE, en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, un número de WhatsApp para sus comentarios 55 12 33 29 15 y el correo electrónico, si todavía se utiliza, creo que sí, ¿verdad? audienciasre@cultura.gov.mx. Maestra Bertalicia Gutiérrez San Román, ha sido un placer escucharla, como siempre. Muchas gracias por su tiempo, de verdad. Muchas gracias por la invitación. De este lado también nos estamos despidiendo todo el equipo de este programa. Estuvimos con ustedes Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas. Por supuesto, nos escuchamos el próximo miércoles, Ana C. Sí, muchísimas gracias y saludos a nuestras audiencias. Con confianza, comuníquense con nosotros. En estos micrófonos también estuvimos con usted, José Ángel Domínguez, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.